Hola, buenos días de nuevo. Como había prometido, hoy voy a hablar de Morena. Había pensado y el viejo PRI, pero no. Y el PRI. Morena y el PRI. Y como ya había dicho en ocasiones anteriores, soy bien afortunada porque casualmente decido hablar de ese tema y recibo un documento interesante, un artículo más bien, de un personaje que la mayoría de ustedes conocen y que es este periodista cuyo nombre es Armando Fuentes Aguirre, pero es conocido como Catón. Y este hombre Catón escribe un artículo interesantísimo con respecto al PRI y fue escrito, déjenme decirles, ahí no encuentro la fecha, pero creo que fue escrito hace como 5 días. El hecho es que él en el artículo, acá está, el hecho en el artículo que se llama Mucha Diferencia, que se escribió el 7 de junio pasado, Catón destaca las diferencias enormes que hay entre el PRI y Morena. Él habla del PRI de ayer y Morena, aquel que si bien ciertamente era una dictadura, hasta cierto punto era una dictadura que él llama benévola, y yo estoy de acuerdo. Y se refiere a que había grandes vicios y grandes fallas en el PRI, pero a pesar de ello y de tantas fallas, el PRI fue un partido que procuró el bien de México e hizo muchas cosas en beneficio de los mexicanos, tanto en lo que se refiere a la salud y a la educación, como en lo que se refiere a las comunicaciones, a la vivienda, a la electrificación, a la producción agrícola y a la industrialización. Y para eso vamos a hacer como un repaso de los presidentes que fueron del PRI y que gobernaron nuestro país mucho antes de que la mayoría de los que nos están escuchando yo creo que hubieran nacido. Erika, por ejemplo. Lázaro Cárdenas, que fue el presidente de México de 1936 a 1942, gracias a él se nacionalizó el petróleo. Gracias a él se creó la CTM, que es la Confederación de los Trabajadores de México, que es una central sindical obrera fundada el 24 de febrero de 1936. Gracias a él también se creó la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina y que es una organización de ejidatarios que se crea el 28 de agosto de 1938. Después de Lázaro Cárdenas llega a la presidencia Ávila Camacho, del cual no tengo mucha información, pero fue el último general que llegó como presidente a México. Lo siguió Miguel Alemán. Miguel Alemán Valdés era abogado y, como insisto, fue el primer presidente, todos ellos del PRI, que no era general, y él, aunque a muchos les molesta, y a lo mejor a mí también en alguna medida, porque sí se robó o se hicieron trastadas, trácalas, etcétera, pero él insistió con sus cuates que les dio oportunidad de tener puestos de acceso al poder. Les insistió que no importaba que tanto se llevaran al bolsillo, pero que ese dinero se invirtiera en México. Y entonces, gracias a eso, o como consecuencia de eso, si quieren quitarle lo de gracias, este país inició su industrialización al grado de que en la historia
Cuando se habla de México, ese periodo se habla con un, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijo? Como fue el impulso, un acto así como mágico, digamos, de que se brotó en una forma especial la creación de industrias en este país. A partir de ahí también hubo toda una política de lo que se llamó como protección a las importaciones. Esto quería decir que se evitó que entraran a México productos que podían hacerle la competencia a productos mexicanos para que la industria mexicana tuviera la oportunidad de desarrollarse. Y lo único que se permitía al entrar al país era a lo que se llamaba bienes de capital, que son las máquinas para las grandes industrias, esos aparatos grandes, etcétera, para la producción precisamente. Sigue después la nacionalización de la industria eléctrica con López Mateos. Me salto a Ruiz Cortines, que tampoco encontré mucha información, pero lo que sí sé es que como presidente fue un individuo moderado, fue un individuo que tal vez por su edad lo choteaban muchísimo, así como de que ya su esposa se mordía las uñas porque el señor ya como que no daba color, y fue un presidente del cual no se habló mucho ni a favor ni en contra, más bien a favor. Y lo sigue López Mateos, que ni más ni menos que nacionaliza la luz, nacionaliza la energía eléctrica, y su lema en el discurso que dio es que él deseaba que todo mexicano en cualquier rincón del país tuviera luz. La energía eléctrica se nacionaliza con López Mateos, pero desde Lázaro Cárdenas ya se había creado la Comisión Federal de Electricidad, que le hacía un poco digamos, pararle los tacos, si se llama así, es que yo uso términos, ya no sé que son actuales, pero porque entonces era nada más la compañía de luz, y había muchos abusos, y había mucha ratería de la compañía de luz, entonces se crea la Comisión Federal de Electricidad como para compensar y como para evitar que la compañía de luz cometiera tantas barbajanadas. Y entonces, bueno, surge la nacionalización de la energía eléctrica con López Mateos. Luego llega Díaz Ordaz, que lamentablemente en su periodo presidencial hubo cosas terribles, como fue el movimiento del 68, donde hubo verdaderamente masacres de jóvenes que no hay manera de justificarlo, pero que afortunadamente dice el dicho que no hay bien que por bien no venga, digo mal que por bien no venga, porque toda esa terrible acción que se dio en la presidencia de Díaz Ordaz tuvo como consecuencia una mayor libertad, llamémoslo así, por lo menos así lo considero yo, de los alumnos en las universidades. Hubo como mayor libertad de cátedra, como que hubiera una mayor posibilidad del alumno de expresarse y de decirle, maestro, usted no nos está dando las clases como debe ser, o retar al maestro que caramba, no me deje al adjunto, venga usted a dar la clase. Asuntos de ese tipo, ¿sí? Y luego sigue Echeverría, que obviamente, bueno, nos lo comemos así porque fue populista, porque hizo muchas cosas mal. Sin embargo, hace muy poco me enteré de que sí hizo algo bueno. Tengo un amigo que hizo su tesis de postdoctorado investigando todo lo que Echeverría hizo sobre la educación en México. Se preocupó por la educación en México y sobre todo por la ciencia y la tecnología como elemento que dispararía realmente el desarrollo del país, porque en ese entonces ya empezaba a mencionarse la importancia de la ciencia y la tecnología, tanto en los países europeos como en el marco de las Naciones Unidas. Y él es el que crea el CONACYT. Él es el que le pide a un grupo de científicos, que era el INIC, que se pusiera a estudiar, que se pudiera analizar la situación de México y sus necesidades, y crea el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y luego de Echeverría llega López Portillo. López Portillo
fue un individuo que recibió un país que acababa de descubrir la enormísima riqueza petrolera que teníamos y se ahogó en la riqueza y se obnubiló y se cegó, hizo barbaridad y media. Pero para mí personalmente tuve la fortuna de que gracias a que López Portillo era presidente, nombró a Edmundo Flores como director de CONACYT. Y Edmundo Flores, como director de CONACYT, se dio cuenta de lo importante que era para los muchachos estudiantes mexicanos tener la posibilidad de estudiar en el extranjero. Y entonces, aunque la señora Álvarez Bulla, actual directora del CONACYT, alegue de que CONACYT solo se dedicó a la corrupción, miente con todos sus dientes. El doctor Edmundo Flores abocó cerca del 60 y tantos % del presupuesto de CONACYT para dar becas en el extranjero a alumnos. Porque él mismo había sido un becario en su momento y entendió la importancia que tiene para un profesionista conocer otros países, otras maneras de pensar, otras maneras de actuar y otras maneras de aportar al país. ¿Ok? Bueno, después de López Portillo llega Miguel de la Madrid, del que también se habla bien y se habla mal. Yo tengo el recuerdo de Miguel de la Madrid cuando fue el temblor del 85. Que la mayoría de ustedes ni lo vivieron, ustedes ya vivieron en el 2017. Pero Miguel de la Madrid hizo lo mejor que pudo para sacar adelante a la gente que estaba enterrada, aceptó, llamó y vinieron a ayudarlo y organizó a los perros que podían ayudar, etcétera. Y efectivamente hubo mucha gente que se robó las cosas que llegaron del extranjero, pero no fue Miguel de la Madrid, fue la gente que lo rodeaba. Y no necesariamente secretarios de Estado, sino de términos medios, porque la deshonestidad y la corrupción no está nada más en los niveles altos de un gobierno. Y como ya lo dije 1000 veces, un partido político es un ente abstracto que está formado de personas. Y habemos personas honestas. Yo no pertenezco a ningún partido, pero hay personas honestas también en el PRI. Y hay personas deshonestas que fueron los que en un momento dado hicieron lo que hicieron. Y es lo que se habla. Y de lo bueno, Miriam Weisberg y él. Bueno, y entonces resulta que después de Miguel de la Madrid llega Salinas de Gortari. Y con Salinas de Gortari viene ya el cambio, en donde ya hay oposición, donde ya hay elecciones de otra índole, donde ya hay la dictadura del partido, se puede decir que termina. Eso no quiere decir que con Salinas de Gortari todo fue raterazgos, raterías y porquerías, porque ¿cómo se llama? Salinas de Gortari trató de que el país jugara un papel importante a nivel internacional. Y gracias a eso es que fue aceptado como miembro de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de Europa, que solamente está formado por 32 o 33 países. Y para muchos es quejarse, que cómo es que entramos a la OCDE y que ocupamos el último lugar de todo lo que se hace. Pues sí, ocupamos el último lugar no por Salinas, sino por los que siguen, y tampoco necesariamente por los presidentes, y tampoco necesariamente por los que están en los cargos de lo que se llama el gabinete, ¿sí? Que puede ser el gabinete económico, el gabinete de seguridad, etcétera. No necesariamente el presidente cometió todos los errores ni todas las raterías. Además entendamos que el que llega a la silla presidencial es un ser humano como cualquier otro y va al baño igual que cualquier otro y se equivoca como cualquier otro. Lo único que no pasa con todos ellos, desde Lázaro Cárdenas para acá, es que son
incapaces de reconocer que se equivocaron, incapaces de reconocer que la regaron. Ese es el gran efecto que tiene el individuo en el poder. Y entonces, volviendo a lo que decía Catón, él hablaba, como les digo, de la importancia que tuvo el PRI como dictadura de partido. Pero decía que todas esas fuerzas que tenía, porque tenía instituciones, organizaciones y sindicatos que en alguna medida hacían contrapeso a la fuerza del presidente. Como lo dije, como la CTM, como la CNC, como el sindicato de maestros, como el sindicato petrolero, como el sindicato de los burócratas, al que yo pertenecí, porque toda mi vida profesional me doy cuenta que fue en el marco del gobierno. O sea, yo siempre fui una burócrata. Trabajé en la UNAM, trabajé en CONACYT, trabajé en la Secretaría de ¿cómo se llama?, de Comercio y Fomento Industrial, y trabajé en la Secretaría de Educación Pública. No pertenece al PRI, pero actué como burócrata y actué como funcionaria pública, a la que el señor López Obrador y a mí, entre otros, somos la mafia del poder. Lo fuimos porque él, ¿cómo iba a desocupar ese puesto? Pues lo ocupó él. Entonces, lo que dice Catón, y estoy de acuerdo, es que todas esas fuerzas que tenía el PRI en su momento ya no están. Por eso, como que para Catón no es correcto decir el primor, porque Morena es el nuevo PRI. No. Morena ni siquiera tiene fuerza propia como partido. Es más, yo lo he dicho, para mí Morena es una empresa que se llama Morena S.A.D.C.B., porque quiere decir Sociedad Anónima de Capital Variable, porque no sabemos quiénes están junto al López Obrador y su capital va variando en la función, en la medida en que van adquiriendo bienes, propiedades y demás, que ni sabemos cómo. Ya cada quien con su conciencia. Y entonces, lo que dice Catón, y con esto termino en este momento, es que al contrario, en Morena, todo el poder está concentrado en un solo hombre que está mostrando que vamos directito a que se convierta en un dictador. Y termino como termina Catón diciendo: resignémonos. Por desgracia, Morena no es el nuevo PRI. Desgraciadamente, Morena es López Obrador. Y si bien retomo lo de la dictadura de poder del PRI, cuando el PRI estaba en el poder, supuestamente el que designaba al que lo iba a seguir, al presidente que iba a seguir, era de dedazo, ¿sí? Está sucediendo lo mismo. Nadie ha hablado de las cualidades que tiene alguno de los candidatos que pueden llegar por parte de Morena a presidir el país. No, hablan de las corcholatas de López Obrador. Es decir, López Obrador, el omnipotente, omnipresente, omniporquería, es el que va a decidir aparentemente quién es el próximo líder de este país, quién va a dirigir este país. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué tanto presume López Obrador? ¿Y de qué tanto presume Morena? Y esa cara de satisfacción de Ebrard, por ejemplo, híjole, me acabo de acordar de algo buenísimo, chisme. Hay un libro que se llama Los socios de Elba Ester, que habla de Elba Ester Gordillo. Ese libro lo escribió Ricardo Rafael. Seguro todos ustedes han oído hablar de Ricardo Rafael. Aparece constantemente emitiendo sus opiniones porque es escritor, porque es politólogo, porque es analista internacional, tiene muchas cualidades desde mi punto de vista. Bueno, cayó en mis manos hace ya tiempo el libro Los socios del Elba Ester.
Los socios del Bester trata precisamente de cómo es que el Bester Gordillo llegó al poder en el sindicato de los maestros. ¿Ok? Ahí les va. Ella llegó al poder, ella llegó al sindicato, ¿cómo se llama? La coordinadora es la CENTE, el CENTE, que es el Sindicato de Trabajadores de Maestros, Trabajadores de la Educación de México. Y ella cuando entró, no estoy segura si sí o no, llegó a ser amante del que era el secretario general de ese sindicato, que era Jongitud Barrios. Llegó un momento en que le estaba dando demasiados problemas a Carlos Salinas de Gortari. Y dijo, esta señora hay que quitarlo. En ese entonces no existían los gobernadores de la Ciudad de México, existían regentes. Y los regentes eran nombrados también por dedazo por cada presidente. En el periodo de Salinas de Gortari, el regente era Manuel Camacho. Y entonces Salinas le dio instrucciones a Manuel Camacho para que hiciera los movimientos adecuados para que desapareciera Jongitud y subiera el Bester Gordillo a la Secretaría General del sindicato. ¿Y quién creen ustedes que era el dedo chiquito de Manuel Camacho y que se encargó de hacer todo esto? ¿Quién crees? Marcelo Ebrard. Esto quiere decir, todos los que están ahorita en el poder, pero no todos, porque la Sheinbaum definitivamente siempre presumió ser de izquierda y dio lata en la universidad, lo mismo Rosario Robles, lo mismo René Bejarano, lo mismo, ¿cómo se ha pedido Martí Padres? Pero lo que es Ebrard, lo que es, ¿cómo se llama? El que también es el Morena, el que no, Monreal, y lo que es López Obrador, ¿de dónde vienen? Vienen sin aprovechar los beneficios que fue pertenecer al PRI, pero sí con todas las mañas y las malas formas del PRI. Y es lo que está aplicando López Obrador. López Obrador hasta 1988 era el presidente del PRI en Tabasco. Y Salinas de Gortari le había prometido la gubernatura de Tabasco. Y resulta que por las razones que yo desconozco, le dio la gubernatura a Madrazo. Y ya sabemos lo berrinchudo que es López Obrador. Pero es berrinchudo en serio, porque no es nada más así de, no. Puso de cabeza a Tabasco, pues si no fue él el primer guachicolero. ¿No fue el primero que interrumpió los oleoductos para darle en la torre a Salinas y a lo demás en 1988? ¿No fue el primero que le dijo a los tabasqueños, pongan sus diablitos y no paguen la luz? Y durante 25 años utilizaron la luz los tabasqueños que eran favorables a López Obrador. Y una de las primeras cosas que hizo López Obrador cuando llegó a la presidencia es condonarle a todos estos tabasqueños que se robaron la luz durante 25 años y no la pagaron, les condonaron la deuda. Y esa deuda ascendía en total por más de 1,000 millones de pesos de los mexicanos. Entonces, ¿de qué te quejas con los sueños mexicanos si estás soñando con López Obrador? Pues, digo, o cambia el sueño, o cambia el chip, o escucha que hay otros puntos de vista, que hay otras posibilidades de que te beneficies, no a costa del manipuleo de tu situación económica débil, sino a costa de salir adelante porque lo puedes hacer, porque la vida te dotó de esas herramientas para salir adelante, que es capacidad, pensamiento y corazón. Entonces, ahí les dejo de tarea porque yo ya hablé lo que para mí era lo que se debería hacer y me sentí muy orgullosa porque el domingo, como ya lo he dicho 1000 veces en el programa de La Silla Roja del canal financiero Bloomberg, salió Dante Delgado.
con su movimiento ciudadano. ¿Qué dijo Dante Delgado? Que él no iba ni con uno ni con otro, sino todo lo contrario. ¿Pero qué propuso? Exactamente lo que propuse yo. Cuando hablé de los desechos de la 4T, terminé hablando de la propuesta que yo creía que se debería hacer. Nada más que yo agregué primero que el mexicano se dé cuenta que recibir un beneficio económico de dinero no es de López Obrador, sino que es de la Constitución. Segundo, que no debemos comprar con despensas, etcétera, etcétera, para que voten o con amenazas de que si no votan por el partido en el poder, no les van a seguir dando su apoyo económico. Tercero, un proyecto de gobierno valioso, inteligente, factible, para que no se queden en el sueño guajiro de lo que prometieron o cumplieron, pero en palabras que entienda la gente, acercarse a la gente y explicárselo con sus palabras, la palabra del mexicano, y no con términos intelectualoides. Y por último, un candidato, una imagen de ser decente, como ya lo dije 1000 veces, el 80% de la población mexicana es decente. Y de ese 80%, seguramente hay alguien que puede convertirse en el presidente de este país y, como lo dije, que le llegue a la emoción, al corazón al mexicano y que despierte lo único que se requiere, la confianza. ¿Cierto? Lo repito, parezco disco rayado. Ya no existen ni los discos rayados. No. Ahora se usa el iPhone y lo que le sigue. La nube. Pero van a decir, ay, claro, tú se la das del PRI. No, yo trato de ser imparcial y trato de ver lo bueno y lo malo de cada quien. ¿Sí? Y ni modo, si el señor se la pasa contraponiendo a los mexicanos en vez de decir, vamos a unirnos y sacar adelante al país, pues ¿cómo no lo voy a criticar? Perdón. Y hay muchas otras cosas de México de las que yo hablaré, que obviamente a lo mejor son resultado del PRI, pero que son el resultado de la labor de mexicanos que hemos contribuido a este país, porque este país está hecho de una población que trabaja aquí, que contribuye y que gracias a eso tenemos este maravilloso México, que es de los 20 mejores países del mundo. Repito, hay que ver que se sobe. Punto. He dicho. Yo aquí aplaudiendo como artista para ti. Así que, ¿quién aplaude así? Los artistas. Yo pensé que cuando tienen a un sordo. También así le hacemos saber que le estamos celebrando. Yo no soy artista, pero me aplaudo. También. Ay, pues esta fue sin duda una clase de historia que no dudo que si ustedes en casa tienen la oportunidad de tener niños de primaria, secundaria, estos son temas que se ven, pero desde un libro de la educación pública, diría yo, a medias. Antes de que la cambien. Tener como dicen por ahí, la historia es de quien la gana, y en este caso, pues ahorita que se van a producir nuevo material. Nuevos libros de texto. Nuevo material, pues la persona que le va a tocar escribir, pues ojalá y diga cosas certeras, prácticas y que nos ayuden a crear conciencia en el alumnado. No nada más ahí darle una, dicen, barnizada, ¿no? Entonces, y si no, pues estaremos aquí desde la mirada Weisberg, dando diferentes maneras de ver lo que sucedió con estos presidentes y que no se queden con la idea de que un presidente fue malo o un presidente fue bueno. Realmente todos tuvieron progreso y fallas y mucha cola que pisar. Pues creo que por ahora es todo. No sé si te gustaría agregar algo más, Miriam. No, ahora sí que ya no. Creo que he aprendido, ahora que estoy tratando tanta gente joven, que mientras más rápido y más cortito sea el asunto, mejor, porque luego se aburren. Todo lo queremos efímero,
bien Memes. ya masticado. Memes y TikTok, entonces ahora soy la estrella del TikTok. Así que váyanse a ver también ahí las puntadas de Miriam en TikTok para que vean todo lo que tienen que compartirnos entre las corcholatas de la oposición, qué es un consulado, qué es una embajada, y sus grandes experiencias. Sin duda a todos nos van a enriquecer. Así que pues también por mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Cuídense, que Dios los bendiga, abrazos, nos vemos la otra semana. Hasta entonces.